pero creo que vamos en buen camino con este texto y bueno, podéis hablar y podéis cortarme cuando queráis, ¿eh? A ver, ¿todos tenéis las notas, chicos, chicas? Sí, Cris, aquí las tengo. Vale, perfecto. ¿Alguna cosita que no entendieseis de la nota, aparte de lo que ha dicho Constantino? De lo que hablamos de... A ver, espera, que es que me he pasado. Era lo de la luz, ¿no? Lo de haya luz, ¿no? Por ejemplo, Ivana, que está por aquí, que sabrá más hebreo que yo, me dijiste que lo dije bien, ¿no? Sí, porque vos pusiste ahí, Ay, dice, perdón. Yahor. Yahor es la luz. Or es luz en hebreo. Ajá. Cuando dice Yehi, claro, es como un verbo, está conjugado ahí. Como de tú, pero or es luz. Cuando dice hágase la luz, dice la palabra, el versículo dice or. Or. Es la palabra luz. Ya, or es la luz. Exacto. Bueno, pues el tema del símbolo ya lo visteis. Cuando se habla de luz en el texto, aparte de ser luz natural, es luz. Puede ser también puede ser alegórico, ¿no? Puede ser también alegórico, metafórico, y puedes pues tratarlo pues de esa manera, ¿no? Es como cuando Jesús dijo que vosotros sois la luz del mundo, ¿no? ¿Qué somos? ¿Bombillas? No, somos luz. ¿Qué significa esa luz? Bueno, pues quizás la luz que tenemos del Elohim, ¿no? Que es luz. Ahora vamos a ver versículos. Mirad, esto ya lo vimos, lo del día a la tarde. Quedó claro lo del día de 24 horas, ¿no? Bueno, 24 horas actuales, pero que día es día. No, ahí ya no hay más. Día es día. Que hay mucha gente que... Adelante. Cristóbal, no se ve tu imagen si estás poniendo algo en la pantalla. Pues se ha debido de... Perdón. Pues no sé qué ha pasado, porque no he tocado nada, de verdad. A ver, lo vuelvo a hacer. Ahora sí. Ahora sí. Exacto, vale. Ahora, ahí. Bueno, lo de día, lo que os dije, ¿no? Que día es día, que hay muchas personas, incluso cristianos y no cristianos, que creen que son creacionistas, creen que Dios creó todo y como yo, que lo creo, pues meten a presión que esos días, claro, la ciencia nos está hablando de millones y millones de años y no sé qué, y quieren meterlo a presión, ¿no? Quieren meterlo como a presión. Lex, ¿puedes mutearte un poquito, amigo? Gracias. Bien, perfecto. Ana, adelante. ¿Querías hablar? Sí, yo quería hacer una pregunta. Adelante. Día es día de 24 horas, pero después del capítulo 1 de Génesis, o es desde el principio de Génesis. No, a ver, en el versículo 3. Mister, no sé quién es. Espera, es que si no me oigo doble. Ahí está, gracias. Es en el versículo 3, es cuando es el primer día que sale en la Biblia, ¿no? Día. Dice el texto, vamos a ver, lo tenemos aquí. El versículo 5 dice, y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad de la noche, llamó noche, y fue la tarde y la mañana, día 1. Ese es el primer día que sale escrito en la Biblia, día 1. Todavía ahí no había recreado o no había creado los animales, las plantas, las estrellas, la separación de las aguas, porque ahí las aguas ya estaban, la separación de las aguas, no hizo salir la tierra seca, el hombre, todavía no lo había hecho Ana. O sea, ese es el primer día. Entonces, estábamos hablando si ese día era de 24 horas.
porque aquí hay tela marinera para cortar, porque si es día de 24 horas, entonces el planeta se supone que tiene que rotar. Por eso dije yo que si Moisés hubiese sabido lo que sabemos nosotros, sabría que las plantas no pueden sobrevivir sin luz, ¿no? Solar, fotosíntesis y todo ese tema, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se crea primero o se recrea primero? Dios habla que hace las plantas, ¿no? Por sus géneros, etcétera, y todavía no ha hecho el sol ni la luna. ¿Me entendéis, no? Entonces Sí, ahí es donde... es la duda de si ese primer día que habla ahí en Génesis versículo 3 se refiere a día 1, día de 24 horas, o es día intempore. No es intempore. No, porque día es rotación, es tiempo, ¿no? Es como si pusiese el tiempo a funcionar. Yo dije que posiblemente, lo dije en el vídeo, que posiblemente hubiese, a ver, yo estoy especulando aquí, tendríamos que profundizar más, pero posiblemente ahí es donde empezó a rotar la Tierra. Aunque no haya luz, no sabemos cómo, pero empezó a rotar porque son 24 horas. Tarde, mañana, o sea, hay una rotación. Ahora, ¿cómo sabía si es tarde y cómo sabía si es mañana si no había sol? ¿No? Ahí es donde tenemos que entrar ahora, en los siguientes vídeos. No sé si va quedando claro. Porque cuando pensamos en el... A ver, cuando pensamos en el... ¿Se me ha ido otra vez esto? Sí, compartiste la pantalla, sí. La compartí, ¿no? Vale, Sí, vale, perfecto. Vale, gracias. Vale. Entonces, que día es día, o sea, para que quede claro que no hay ninguna figura en el texto de día que signifique otra cosa. Ahora. ¿Ahí está? Sí. Bueno, no sé yo. Bueno, bien. Por eso puse el dato de las 359 veces que día es usado como número, o sea, día, que se menciona día como día de 24 horas, fuera del mismo capítulo 1 del Génesis. Luego hablé de la teoría de la brecha y las áreas genealógicas, que esto pues son consistentes, tienen muchos argumentos consistentes, pero muy enreversado. Habría que explicar algunas cositas. Pero esta es una teoría que salió por ahí por el siglo XIX, una cosa así. Ya se hablaba sobre esto. Mi postura es lo que yo os dije, que una reflexión, que si Moisés, que escribió el Génesis, hubiese sabido un poquito de astronomía y cómo se comportan los astros, pues bueno, el sistema solar, no habría dicho que fue creado primero las plantas antes que el sol. ¿Por qué? Porque sabemos que las plantas necesitan de sol, ¿sí o no? ¿Sí, no? Bueno. Claro, si no, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, si no generan, ¿vale? Pues eso es interesante. Vale, esto ya lo expliqué y esto es lo que aquí es donde me quedé yo, ¿no? Que a no ser que estemos, esto es muy importante a la hora de estudiar el texto bíblico, que tenemos que tener claro no solamente qué significa cada palabra en hebreo, bueno, eso ya es más profundo, pero lo que sí podemos ver es el género literario que es. El género literario que es. ¿Os acordáis que cuando hablamos de Apocalipsis, el Apocalipsis es un género literario apocalipto? ¿Por qué sabemos que es apocalipto? Bueno, se le llama apocalipto pues porque es más fácil de entender, pero hay otros textos, otros relatos que están en la Biblia y otros fuera de la Biblia que son contemporáneos que tienen el mismo género y todos hablan figurativamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo? El Génesis tiene varios textos, tiene varios modos literarios. El modo literario lo tiene en poesía, tiene el literario histórico, tiene el modo literario mitológico. ¿Qué estamos leyendo? También tenemos ay, se me ha olvidado. Sí. Bueno, el mitológico, el histórico, el poético y el
Ay, se me ha ido. Bueno, ahora cuando me acuerde lo diré. Bueno, la cuestión es saber qué estamos leyendo. O sea, tenemos que tener claro qué género literario estamos leyendo. Claro, todos no sabremos quizás descifrarlo. Yo me tengo que apoyar en gente que sabe. O sea, hay gente que me dice, vale, una introducción sobre Génesis. Génesis fue escrito por Moisés según está escrito aproximadamente en el año por esto. Sus géneros literarios son el tema principal es ¿me entendéis? ¿No? Es una recensión del libro, más o menos una recensión del libro. Pues, ¿qué es lo que estábamos leyendo en el versículo 1? Porque, o sea, en el capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. ¿Qué clase de... Cuando lo leéis, ¿qué clase de texto creéis que puede ser? Eso, alegórico, que ya me ha salido. Alegórico, poético, mitológico, histórico. ¿Qué pensáis? Cuando leéis el texto, ¿habéis leído el texto o hemos leído este? A ver, este. Yo cuando me confieso, no me ha dado tiempo de leerlo. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche, y fue la tarde y la mañana, día 1. Cuando leéis esto, ¿vosotros pensáis que es un texto histórico? O sea, que pasó de verdad, tal y como dice ahí. Es un texto mitológico que ya sabéis que dentro del mito no es que signifique que sea mentira, sino que tiene rasgos de histórico, tiene rasgos de... Es un género que nos enseña una verdad, ¿entendéis, no? Entonces, es mitológico, es histórico, es poético... Esos son los modos literarios que tiene Génesis. Génesis tiene muchos modos literarios. No es uno solo como Apocalipsis, que es Apocalipto, sino este. Por ejemplo, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría, de proverbios, ¿no? De predicación. Pues ya lo sabemos, ¿no? Pero el Génesis que está mezclado, ¿vosotros qué pensáis? Más bien mitológico, ¿no? Mitológico. ¿No? Yo siempre lo vi como un libro de creación, de la creación, ¿no? La creación de Dios a nosotros. O sea, es cronológico, ¿no? Así es como Dios creó todo. Día 1 hizo la luz, ¿no? Claro. Hizo la luz Por lo el día general 1. Siempre se considera que fue así cronológico. Sí, cronológico, ¿no? Estudiar más se da cuenta que hay más detalles o entre líneas, ¿no? Que puede haber más tiempo, que no pudo haber sido tan literal, que pudo haber sucedido cosas que no sabemos. Pero sí, por lo general, yo pensaría sí, es algo cronológico. Ajá. Yo pienso que es una medida que le ha dado el hombre al texto, pienso. O sea, como que Moisés cuando lo escribió, ¿no? Lo hizo para que la gente pudiera entender cronológicamente cómo Dios lo hizo, ¿no? Algo Exacto, así, dices. Con una medida humana. Una medida humana. A ver, Giselle me dice, pero entonces en los primeros días en el capítulo 1 se habla de más tiempo, en el capítulo 3 ya comienza los días. Ahí está. A ver. Es que es lo que tenemos que entender, porque cuando sigamos con el texto de Génesis, porque estamos dando solamente, fíjate, hemos llegado al versículo, este es versículo 3, 4 y 5. Ahí he puesto 3, pero es el 3, 4 y 5. En el capítulo 2 se vuelve a hablar de la creación. Es como si Moisés hubiese dicho, como si hubiese explicado, mirad, lo vamos a leer. Es que es muy fácil. A ver, 4. Mira lo que dice aquí. Dice, ¿lo estáis viendo? Lo pongo más grande, ¿eh? Espera. Lo pongo más grande, espera. Sí, capítulo 2, versículo 4, ¿vale? Dice, esta es la escritura del origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados.
Y dice, el día en que Elohim hizo la tierra y los cielos, no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar el suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie, y el polvo del suelo formó del polvo del suelo formó Elohim al hombre en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. El día que Dios hizo la tierra y cielos, no había aún plantas del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, ni había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar el suelo. Parece diferente al capítulo 1, porque entonces, cuando Elohim hizo la tierra y los cielos, ¿la hizo sin nada? El versículo 1, ¿os acordáis? Entonces, estamos hablando de que hay una desincronización entre este relato con este que hemos leído antes. Aquí, a ver. En el principio, Elohim Al-Estat creó los cielos y la tierra. La tierra sin nada. Pero dice que estaba vacía, ¿vale? Pero había caos y había agua. Estaba cubierta de aguas, había agua en la tierra. Pero nunca había llovido sobre la tierra. Eso dice el capítulo 2. ¿No vais entendiendo lo que quiero decir con la cronología del texto escrito? Parece que Moisés estuviese intentando escribir una parte en general y luego otra más currada. Porque, míralo, capítulo 1. Vamos más adelante, esto no lo hemos dado todavía, pero para que veáis. Y dijo Elohim, en el capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a esta semejanza, ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que resta sobre la tierra. Y Elohim Al-Estat creó al hombre a su imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo y fructificad y multiplicad, llenad la tierra, subyugarla, dominad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y aquí estos son dados, y aquí os es dado la hierba que produce semilla. Bueno, aquí el día sexto, ¿vale? Pero aquí, porque ya lo dice, en el capítulo 2, y en el sexto día Elohim completó su obra, el séptimo día reposó, ¿vale? Esta es la escritura del origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que... Ahora aquí como que pone más detalles. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? O sea, da un detalle que no concuerda con el versículo que vamos a leer, que aún no lo hemos leído, del versículo 6, que habla de las plantas, por ejemplo. De llover. No había pero estaba llena de agua, estaba cubierta de agua. ¿Cómo es que no había llovido? Pues nunca había. Entonces, si no ha llovido es que no hay nubes, no había nubes. ¿Vais entendiendo cómo va la cosa? No sé si me vais pillando por dónde quiero ir. No. Está escrito, porque está escrito. Había 6 días de creación. Adelante. ¿Me escuchás? Adelante. Que yo creo que primero Dios lo creó todo en su cabeza. Por eso es que después vuelve a repetir. Él crea, hace al hombre, hace todo en su cabeza y después lo plasma en la tierra, en el capítulo 2. Por eso es que pareciera como que repite o que por ahí es más detallado. Pero en realidad, en el capítulo 1 dice que creó el cielo, la tierra y todas las cosas y después hace más énfasis en el 2 porque ahí es donde realmente crea al hombre en la tierra. O sea, todo lo que él pensó en su cabeza lo baja a la tierra. No sé si se entiende. Sí, pero eso habría que reforzarlo. Quiero decir, eso está muy bien pensado.
porque además lo dice, creo que lo dice en Isaías, que como que Dios tiene como un libro, a ver, metafóricamente, ¿vale? Tiene un libro en el que ya había diseñado todo lo que hay creado, ¿vale? Además hay una palabra en hebreo que ahora mismo no me acuerdo cuál es, de verdad lo tengo que buscar en el... O sí, lo tengo en el libro, espera, lo tengo en el libro... A ver, lo tengo en mi libro, es que no me acuerdo. Que dice... A ver, os lo voy a leer. Porque el capítulo 1 dice que creó una imagen. Y en el capítulo 2 dice el versículo 7, formó, le dio forma. Sí, pero la imagen, eso cuando lleguemos, ahí va, cuando lleguemos tendríamos que mirar qué significa imagen. Quiero decir, porque una imagen también es una figura, ¿no? O sea, si creó del barro o del polvo y lo formó con sus manos, formó una imagen de él. Pero si Dios no tiene forma, ¿no? Eso es lo que dice todos y lo que yo creo. Dios no es hombre, ni tiene boca, ni manos, ni pies, es espíritu, ¿vale? Y además lo dice el texto, que Dios no es hombre, ni es... O sea, Dios es espíritu. Y mirad, os voy a ver si lo tengo por aquí. Mirad. A ver, ¿dónde está la palabra? Bueno, ahora no lo encuentro. Es que lo tengo en el libro, sé que lo puse. Hay una palabra en hebreo que viene de una raíz que es como hacer un patrón. Eso es, hacer un patrón, ¿vale? Eso es una posibilidad, lo que has dicho, Ivana. Yatzar, pero hay que... la palabra yatzar. Yatzar. ¿Yatzar puede ser? A ver, espera, es que no me suena. Yatzar. O sí me suena. Espera. No sé bien cuál será la que vos querés decir. Sí, espera, es que lo tengo aquí porque lo saqué además de un libro de un experto. A ver. Hablando de la creación del hombre, ¿vale? Sí. Hablando de la creación del hombre. Entonces, como yatzar, sí, ahí está, yatzar. Vale. Del verbo yatzar. Ahí está. Perfecto, muy bien, Ivana. Tenemos aquí una experta en hebreo. Gracias. Yatzar. Bueno, no sé si vais entendiendo que el relato, a donde yo os quiero llevar es no a deciros, no, es que no se creó en 2 días. No. El texto dice que se creó en 6 días y el 7º descansó, ¿vale? O sea, yo no voy a sacar de ahí lo que dice, porque estaría cometiendo una pedazo de herejía que te cagas, ¿no? Pero tenemos que entender por qué el texto está fragmentado, ¿no? ¿Me entendéis, no? Está fragmentado. Una posibilidad es la que ha dicho Ivana, pero hay detalles que no salen en otros capítulos, ¿vale? Como los animales, la separación de las aguas, la salida de la tierra seca, porque no había tierra seca en la primera tierra, en la que vimos que estaba desordenada, que estaba cubierta por las aguas. Todo eso sale ahí, no sale en ningún otro sitio, ¿vale? Entonces, y creo que las palabras que se mencionan de y dijo Dios, ¿no? Ya no es pensó Dios, creo que actuó una palabra poderosa ahí, ¿no? Me explico, ¿no? Hablo dentro del contexto del texto, ¿no? Ahora, tenemos que ver qué nos está diciendo este texto sobre la luz, una luz que crea que no hay astros. O sea, no está ni el sol ni la luna, porque lo crea días después. Hablamos que los días eran de 24 horas, ¿vale? La palabra día en el texto no es días de millones de años, no es millones de años. No intentemos encajarlo ahí. Por eso tenemos que ver si es histórico, entonces tenemos que decir, Dios en 7 días literales creó los cielos. Los cielos, la tierra, todo lo que hay, ¿vale? Pero si es mitológico, entonces entendería yo lo que está diciendo es que se puso ahí para poder entender y que nos tenía que enseñar algo, porque el número 7, y Ivana me lo puede decir también, el número 7
tiene un significado. El texto sagrado maneja muchos números y esos números significan muchas cosas. Esa es la profundidad que tenemos que buscar, la profundidad en esas palabras, la profundidad de los números, su connotación espiritual y todo lo que ello conlleva, ¿no? Pero este texto, a ver, luego sigo pasando. Este texto dice algo, y ahora vamos a ver qué es a la conclusión que yo os quería llevar el domingo, porque veo que es mucho mejor hacerlo aquí entre nosotros, ¿no? Yo creo que el texto tenía que estar ahí ni antes ni después. O sea, no hay otro sitio en el que se mencione la forma de la creación de esa luz. Sí se menciona quién era esa luz. Y ahora lo vamos a ver. Primera carta de Juan, no el Evangelio. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice esto: lo que era desde un principio, lo hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos, está hablando un apóstol, ¿vale? Que vio a Jesús, al Mesías, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida o del logos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante... La vida eterna estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesús el Mesías. En otras versiones pone Jesús el Cristo, que es lo mismo. Y estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea completado. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Él? ¿De quién? Del Mesías. Y os anunciamos. Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tiniebla. Explico esto. Está diciendo el Juanito, el del Apocalipsis, está diciendo que el verbo, que ya lo leímos en Juan 1, creo que lo vimos, a ver, dame un segundo que os lo busco por aquí. Creo que lo leímos, a ver. Aquí. Juan, Evangelio de Juan. En un principio, en un principio era el Logos. Y el Logos, o el verbo, estaba ante Dios. Y Dios era el Logos. O sea, la palabra. La palabra, el verbo. En un principio, ¿quién? El verbo, estaba ante Dios. Que hemos leído en el versículo hace un momento, que la vida, fue manifestada la vida, estaba ante Dios. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? ¿Por Dios o por el Logos, el Mesías? Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas. Y sin Él, ¿sin quién? Sin el Logos, sin el Verbo, sin el Mesías, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, o sea, ¿en quién? En el Logos, en el Verbo, en el Mesías, en Él había vida. Y la vida, mirar esto, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, en la oscuridad. ¿Recordar? Dios hizo la luz y separó la luz de las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra quién? Contra la luz. ¿Quién es la luz? La vida de los hombres. ¿Quién es esa vida de los hombres? El Logos. ¿Quién es ese Logos? El que creó todas las cosas, porque sin él ninguna de ellas fueron hechas. ¿Vais entendiendo a quién va dirigido? ¿Qué nos quiere enseñar el texto
de Génesis 1, 3, 4 y 5, cuando dice de la luz? Está hablando de la vida. Está hablando del plan de vida que aún no había hecho a los hombres y ya estaba pensando en ellos. ¿Me estáis dejando esta licencia o no? ¿Qué pensáis vosotros? El texto tenía que estar ahí. Antes que la creación, antes que todo, antes que los pajaritos, antes que las florecitas, antes que los pececitos, lo más importante para Elohim era separar la luz, la vida, de las tinieblas. Y dijo separar. Y no está hablando de una luz natural. ¿Hubo día 1? Sí, hubo día 1. Hubo día 1. ¿Y qué fue el día 1? La luz. Y esa luz le llamó día. Y a la oscuridad, noche. Luz. Y ahora, mira, seguimos. La luz de Elohim es suficiente para mantener la biodiversidad del planeta primordial. Y ahora lo voy a explicar por qué. ¿Por eso podía existir las plantas antes que se creara el astrosol? Pero ¿cómo podía haber plantas si todavía no había separado las aguas ni nada de eso? Pero mira lo que dice Apocalipsis, que esto lo hemos leído estos días atrás. Capítulo 21, versículo 23. Y la ciudad no tenía necesidad de ¿qué? De sol ni de luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la iluminó y el Cordero es su lumbrera. El Cordero, el Mesías, el Cristo, el Verbo es su lumbrera. Dios iluminó y la lumbrera, la que se manifiesta, es el Cordero. Este pasaje junto al versículo 3 de Génesis 1 es alegórico, por supuesto, mostrando y señalando al Mesías, a la luz verdadera. Nos muestra el camino desde el comienzo de lo visible, su plan. Así que la luz primordial se manifestó en medio de la oscuridad. Una oscuridad que tenía al planeta en oscuridad y en tinieblas. Eso lo dice el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, que lo leímos la semana pasada, no la anterior. Vía versículo 6. Porque el Dios que dijo, resplandezca la luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, ¿en la qué? En la imagen del Mesías. Y ahora vamos a ver esto. Vamos a leer el contexto de este texto que os voy a leer, el contexto, ¿vale? Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que recibimos, no desmayamos, sino que renunciamos porque el Dios que, por lo cual teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que recibimos, no desmayamos, sino que renunciamos a subterfugios deshonestos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, adulterándola, esto es muy importante, sino encomendándonos a toda conciencia humana en presencia de Dios para manifestación de la verdad. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, escuchad esto, el Dios en chiquitito, veis que está en minúscula, el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos. Yo dije el domingo que hay alumbrones, hay gente que habla de luz. Oh, mira, este gurú de no sé qué no está hablando, mira qué importa, qué es lo que me llena lo que está diciendo. Pero ¿sabéis lo que es? Alumbrones. Parecen luz, pero son alumbrones. Bombillas de esas de 4.000 vatios pegadas en los ojos que te ciega. Ese Dios que se habla, que es la oscuridad, es el príncipe de esa oscuridad, cegó el entendimiento, cegó las mentes. ¿Dónde nos tiene que llegar la luz? Aquí, a este corazón que tenemos aquí,
a este para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿De qué? De la buena noticia. Eso es lo que significa evangelio. ¿Cuál es esa buena noticia? La tenemos explicada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa es la buena noticia. ¿Qué ocurre? Que hay un Dios en este mundo, un Dios chiquitín, que no es Dios, pero que la Biblia lo menciona así, en chiquitín, que era, o que se le menciona como el príncipe de los aires, algunos lo llaman, en Apocalipsis se le llama el dragón, la serpiente antigua, bla, 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 ¿vale? No le resplandezca la luz de la gloria del Mesías, quien es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Mesías, como Señor, y a nosotros mismos como sus siervos, como siervos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, mirad este versículo, el Dios que dijo, resplandezca la luz en las tinieblas, al principio, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de ¿qué? Conocimiento de ¿qué? De la grandeza o de la gloria de Dios. ¿En quién? En la lumbrera. En la lumbrera. ¿Quién es esa lumbrera? ¿Quién es esa luz primordial? La faz del Mesías. Yo me quedo loco ya con esto. Me está explicando un versículo de la Biblia lo que es el versículo 3. Y hay muchos más, ¿eh? Hay muchísimos versículos que refuerzan el comienzo de hágase la luz. El mismo que dijo resplandezca la luz. O sea, resplandecer significa no es que hágase la luz, lo hemos dicho al principio, lo dije, mira, lo voy a poner por aquí, perdonadme que voy un poco para allí con esto. A ver, aquí. Es la palabra que lo ha dicho muy bien Ivana, es como resplandezca, o sea, deja ser, manifiéstate, que se manifieste la luz. Eso es lo que quiere decir esa palabra, como manifiéstate, más que creo la luz. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Y eso es lo que nos revela el versículo 5, sobre todo, no, el 3, 4 y 5 del capítulo 1 del Génesis. Nos está indicando qué es el Mesías y para qué es el Mesías, para qué tiene que venir el Mesías, para qué tuvo que venir, cuál es la buena nueva. La buena nueva es representar en imagen, ser la lumbrera, la que se manifiesta a nosotros. Podemos verle a él manifestado y ver toda su grandeza, más que ver aquellos que nos han dado alumbrones durante tantos años y nos ha cegado y nos hemos quedado en argumentos así chiquitines y no podemos ver más allá de lo que el texto puede decir. Por eso hay mucha gente que se enreversa en el Génesis y empiezan a decir, es que, a mí me lo han dicho, mira, es que dice que el texto dice que hubo luz, pero no había estrellas, no había sol. Eso es mentira, hombre. No entiende que el texto no va lo principal del texto no es darnos cronológicamente y científicamente cómo fueron las cosas, sino que todo tiene su connotación, más allá de los pececitos y los pajaritos, que son muy buenos y que hay un texto en el Evangelio que dice que Dios los viste y les da de comer, cuanto más nuestro Padre no nos va a dar de comer y vestir, ¿no? Eso hay un texto en el Evangelio hablando de la necesidad. Y más allá de eso es sin haber todavía creado al hombre, como decía Ivana, que yo estoy de acuerdo en alguna cosita que ha dicho ella, ya nos tenía aquí. Ya sabía lo que iba a hacer. Y recreó todo para que pudiésemos estar. Y dice, a ver, me parece que esto es el último ya. Fijaros este versículo. Porque el Dios que dijo resplandezca la luz en las tinieblas es el que resplandeció en nuestro corazón. Qué bonito. Para la iluminación del conocimiento. Ya no tanto de la fe, de la religión. No.
¿Del conocimiento de qué? Porque yo más que decir quién es Dios, yo quiero conocer qué quiere Dios. Claro, eso es muy profundo, ¿eh? Más que eso, más que saber por qué haces esto, Dios, o por qué no. Yo quiero conocerle de verdad. Entonces, ¿de qué manera puedo conocerle? A través de su lumbrera. Lo hemos leído antes. ¿Quién es? El Mesías. ¿Qué nos está manifestando este texto? Mi conclusión. Está anunciando al Mesías, que es el tema principal del principio del Génesis. No es darnos una creación cronológica, por eso está en un segundo plano, sino más bien es manifestarnos a la luz verdadera al Mesías. Gracias. Ya no tengo más. Esa era la conclusión. No sé qué pensáis. Bueno, más que pensáis, que si tenéis alguna duda, esa es mi opinión. Si tenéis otra, pues no hay ningún problema. Pero creo que está bien estructurado, al menos esta visión de lo que yo veo en ese versículo. Más que querer saber si era la luz, podemos ver, hemos dicho que podemos ver que hay un texto, varios textos, pero hay un texto que refuerza que no es necesario el sol para que haya luz. No me digas cómo, pero eso dicen los textos. En Apocalipsis nos dice que una ciudad ya no habrá sol, no habrá luna, la luz del Mesías, o sea, la luz de que Dios es luz y el Mesías, que es la lumbrera, es suficiente. Entonces, podría haber plantitas, por supuesto.